por cuenta propia. ¿Ok? ¿Listo? Entonces empezamos. Ahí tenemos la cabeza ósea. Esta es la vista, de perfil. ¿Ok? Y podemos decir de que la cabeza la dividimos en dos partes, ¿no? Lo que es el cráneo y la cara, ¿no? La cara es evidentemente donde encontramos las órbitas, encontramos las fosas nasales, encontramos la cavidad oral, ¿no? Eso viene a ser la cara. Y la parte más alta, más elevada, es el cráneo, ¿no? Cuya parte superior se le denomina bóveda, ¿no es cierto? Y la parte inferior es la base, ¿ok? La base la vamos a ver en su, digamos, en detalle al final de la clase. Ahí está la bóveda, vista de arriba. Esta es una vista superior, ¿ok? Hacia adelante, ustedes pueden ver la sutura, ¿no? Sutura coronal, que es la articulación del frontal con los dos parietales. En el medio van a encontrar la sutura sagital, que es la articulación entre los dos parietales, y hacia atrás van a encontrar otra sutura, que es la sutura lambdoidea, ¿no? Que es la articulación del occipital con los dos parietales. Recuerden que sutura es un tipo de articulación, ¿no es cierto? Es una articulación sinartrósica, es decir, sin movimiento, y que está unida a través de tejido fibroso. ¿Ok? Cuando digo sutura es simplemente un tipo de articulación. Ustedes eso ya lo deberían saber. Esta es la bóveda vista por dentro, por la cara interna, mejor dicho. Acá quizá valdría la pena pues, señalar que acá hay una serie de huellas, ¿no? Por ejemplo, acá en el medio vemos un surco, ¿ven? Que va desde adelante, desde el hueso frontal, pasa por en medio, por todos los parietales y termina en el occipital. Por ejemplo, ese surco es el surco para el seno venoso longitudinal superior. Es para el seno venoso longitudinal superior. Vayamos familiarizándonos con la terminología, ¿no? En lo que es cabeza, lo que es neuroanatomía. Seno, en lo que es dentro del cráneo, o sea, en el encéfalo, son venas. Los senos son venas, ¿ok? Entonces, ese surco es para que se aloje ahí el seno venoso longitudinal superior. Es una vena. Eso lo van a estudiar en neuroanatomía con detalle. Acá vemos, miren ustedes, unas ramitas, así, unas huellitas, ¿ok? A manera de hoja de higuera, así lo describían los anatomistas antiguos, a manera de hoja de higuera. Si ustedes han tenido oportunidad de ver un árbol de higo y evidentemente observar sus hojas, las hojas poseen unas nervaduras. Si no saben lo que es una nervadura, googleen, ¿ok? Y son igualitas a estas huellas que hace la arteria meningia media. La arteria meningia media, la cual la vamos a describir cuando hagamos fosa cigomática, ¿no? Entonces, la arteria meningia media deja estas huellitas en el hueso parietal, a manera de hoja de higuera. Así están descritas en los libros clásicos de anatomía. Vemos acá unas foviolas granulosas, vean ustedes, son como unos huequitos, unas oquedades.
que son simplemente las huellas de las vellosidades aracnoideas. Ya en neuroanatomía les van a explicar qué cosa es una vellosidad aracnoidea, ¿ok? Pero son simplemente huellas nada más, ¿no? Pero son detalles que sí cabe la pena mencionarlas, ¿no? Las fontanelas, ¿qué son las fontanelas? Son las zonas que en etapa embrionaria todavía no se han suturado, ¿no? Por algo, pues las articulaciones de la bóveda son suturas, ¿no? Pero en etapa de formación hay que recordar de que la osificación de estos huesos de la bóveda es intramembranosa, ¿ok? Si han llevado embriología o están por llevar o están llevando, les van a explicar que hay dos tipos de osificaciones, ¿no? La intramembranosa y la endocondral, ¿cierto? En este caso la osificación de los huesos de la bóveda es intramembranosa, ¿ok? Entonces los huesos van ganando espacio poco a poco y mientras entre hueso y hueso hay tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Entonces, y esas son las fontanelas, ¿no? La anterior se llama pregmática, es lo que las abuelitas, los bebitos le llaman la mollera, ¿no es cierto? Cuando un bebito nace, hasta los 4 o 5 meses, van a ustedes palpar una zona blandita, ¿no? En la frente, en la parte más alta de la frente, ¿no? Y esa es la fontanela anterior o fontanela pregmática. La posterior es la occipital, las laterales, que son dos, es la térica o esfenoidal, y la mastoidea, que es la posterior, o también llamada astérica. Esto sirve para que al momento del nacimiento el futuro bebé, porque mientras no nace es feto, ya una vez que sale por el canal del parto, ya no es feto, sino ya es un recién nacido, ¿no? Un bebé. Estos espacios que todavía no están suturados, o sea, no están pegados, ¿ok? Sirven para que estos huesos puedan cabalgarse uno sobre otro y el volumen de la cabeza disminuya, ¿ok? Porque el bebé es cabezoncito, pues, ¿no? Ustedes saben de que dentro de las dimensiones proporcionales, el recién nacido tiene una cabeza más grande en relación ya a una persona adulta, ¿no? En proporción al resto del cuerpo, me refiero, ¿no? Entonces ahí ustedes ven la anterior, la bregmática, ahí se ve claramente la mollera, ¿no? Acá está, ¿no? Y acá vemos las dos, pues, laterales, ¿no? La térica y la astérica. Y también vemos un poquito de la posterior, la lambdoidea, ¿no? Entonces, son huesos que todavía no han terminado de osificarse. Ya les dije, la osificación es intramembranosa. Ahí está la anterior, esa es la mollera, ¿no? La bregmática. ¿Ok? Es palpable en un recién nacido, ustedes lo pueden palpar hasta fácilmente palpable entre los 4, hasta los 4 o 5 meses aproximadamente. Y la posterior, la lambdoidea. Esta es una vista de la base del cráneo, es una vista inferior, o sea, por debajo. Esto lo vamos a ver al final de la clase, así que vamos a pasarla nomás. Y esta es una vista de la base del cráneo por la parte superior, una vista superior, ¿no es cierto? Eso lo vamos a detallar al final, así que la pasamos nomás. Este es un corte sagital, un corte de perfil de la cabeza. Ahí vemos pues todo lo que vendría a ser el cráneo y la parte anterior o anteroinferior que viene a ser la cara, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ir detallando poco a poco conforme vayamos avanzando en la clase, así que la pasamos.
Hueso frontal, no está de más recalcar, parietal en verde, occipital en gris, temporal en rojo, uno de los huesos más complejos, estenoides, no se queda atrás en complejidad. Ahí tenemos el etmoides en un color medio plomo, el Vomer en color palo rosa más o menos, puede ser, no sé. Ahí tenemos los palatinos, ¿no? Los palatinos, que son dos, dicho sea de paso. El Vomer y el etmoides sí son uno solo, son huesos impares. Maxilar superior. Ese es el nasal, también llamado hueso propio de la nariz, ¿no? Nasal o hueso propio de la nariz. Bien, pasamos a ver el frontal. El frontal es un hueso plano, ¿ok? Es un hueso plano que forma la parte anterior del cráneo, o está ubicado en la parte anterior del cráneo. Tiene una pequeña prominencia en la parte media, que es llamada sutura metópica. Le llaman sutura porque en su momento eran dos frontales, uno derecho y otro izquierdo, en el momento del desarrollo del feto. Pero ya antes que nazca el bebé, antes que nazca la persona, ya esta sutura se junta y constituye un solo hueso, ¿ok? Pero queda este vestigio llamado sutura metópica. Muy bien, en el medio tenemos la glabela, ¿no? Hay muchos niños que tienen esta parte del frontal que está casi en la raíz de la nariz, que la tienen un poquito abultada, ¿no? Es una característica de algunos niños, ¿no? Tienen una glabela abultada. Los oftalmólogos le llaman el epicanto. ¿Y por qué los oftalmólogos? Porque cuando uno tiene la glabela un poquito abultada, el epicanto un poquito abultado, da la impresión de que hubiera estrabismo, ¿ok? Es decir, que los ojos no están bien alineados. Sin embargo, un oftalmólogo pediatra acucioso examina, mide y dice, no hay ningún problema. El problema es el epicanto, ¿no? Que tienen la glabela un poquito pronunciada, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos ahí en el medio la escotadura nasal. Ahí están las eminencias frontales, ustedes se las pueden palpar aquí, ¿no? Son dos eminencias, no son cachitos por si acaso, no se preocupen, son eminencias frontales, ¿ya? Ok, muy bien. Eso lo pueden ver en las piezas óseas, ¿no? Cuando desarrollen la práctica, si es que ya la desarrollaron también quizá. El arco superciliar, ¿no? Es justamente la zona que coincide con las cejas, ¿no? Las cejas. Pues en anatomía 2 tenemos una clase de ojo, ¿no? Órbita, ojo, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de las cejas, pero no tiene mayor importancia, ¿no? El arco superciliar. Ahí tenemos en la parte lateral la cresta lateral. Ahí tenemos en la parte lateral también la carilla lateral. Y sigamos con el frontal. Sigamos con el borde inferior. Es decir, el borde inferior es el que lo vemos desde abajo, ¿ok? Ahí tenemos una apófisis, que es la apófisis, faltó la última S, disculpen, era la medianoche y estaba ahí que hacía la clase. Es la apófisis orbitaria externa. Apófisis orbitaria externa. Luego tenemos, ahí está, el orificio supraorbitario. El orificio supraorbitario es el que le da pase al nervio supraorbitario, ¿no? Por ahí sale, por ahí emerge el nervio supraorbitario.
Quizá la flechita debió estar aquí, ¿ya? Es un agujero, orificio supraorbitario. La flecha está mal ubicada. Que lo podemos encontrar como orificio o como agujero, o lo podemos encontrar como escotadura, es decir, un agujero incompleto, ¿ok? Pero lo cierto es que por ahí pasa el nervio supraorbitario, ¿no? Muchas personas medias estresadas, así, que llegan angustiadas a la emergencia, creyendo que lo que tienen es una emergencia y no lo es, y están pues con dolor de cabeza, con angustia, etcétera. Uno le palpa esta zona de la ceja, le palpa el agujero supraorbitario o la hendidura supraorbitaria, cualquiera de las dos, es lo mismo, ¿ok? Y le despierta gran dolor. ¿Por qué? Porque muchos de los dolores de cabeza son producto de irritación, si cabe el término, del trigémino, ¿ok? Ya en neuroanatomía le van a explicar la función sensitiva del trigémino, ¿ok? Que son 3 nervios, el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior, que le da sensibilidad a toda la cabeza, no solamente la cara, sino la cabeza, ¿ok? Entonces ahí estimulamos un poquito el supraorbitario y le despierta un gran dolor, ¿ok? Bien. Ahí está la escotadura, ¿eh? Orificio en un lado, escotadura en la otra, pero es lo mismo, por ahí pasa el nervio supraorbitario. Borde superior del frontal, ahí está el frontal visto por dentro, esta es una vista ya interna del frontal. Ahí vemos el surco para el seno venoso longitudinal superior, lo que yo les decía. Y ahí tenemos la cresta frontal, ¿no es cierto? Que es una cosa, es como una punta, ¿ok? Que lo van a visualizar en las piezas óseas, y eso sirve para que ahí se ancle ¿cómo se llama? La hoz del cerebro, ¿no? La hoz del cerebro, aquí se ancla la hoz del cerebro. Ya ustedes les van a explicar en neuroanatomía que la hoz del cerebro es un repliegue de las meninges, ¿no? Y ahí se inserta, se ancla, ¿no? La hoz del cerebro, y no solamente ahí, sino que más abajo, en el hueso etmoides, va a encontrar la cresta de Gallo, o cresta Galli, ¿no? Ahí también se ancla la hoz del cerebro. Ahí hay un agujerito, es el agujero ciego. Surcos arteriales, que son derivados de la arteria meningia media, que ya la mencionamos. Ese es el techo, ¿no?, de las órbitas. En ese techo de las órbitas vamos a encontrar unas prominencias, vamos a encontrar eminencias y depresiones, como si fuera una cordillera, ¿no? Una cordillera de los Andes, ¿no? Ahí vamos a encontrar las eminencias mamilares, la parte que digamos alta, la parte que digamos que protruye, es la eminencia mamilar. Le llaman mamilar porque se semejan a las mamas. Y la parte más baja son las depresiones, que son las impresiones digitales, ¿no es cierto? Pero eso es producto de los giros o circunvoluciones, que lo van a ver ustedes en neuroanatomía. Ahí tenemos una vista inferior, ahí está la espina nasal en la parte media, y ahí encontramos la escotadura etmoidal, que es la zona donde se articula con el hueso etmoides, ¿no? El hueso etmoides está en el medio, está enclavado en el medio del hueso frontal. Ahí tenemos un par de huequitos o orificios. ¿No? Acá tenemos una fosita,
Esta fosita, no está el nombre, no lo he escrito, es la fosita troclear, ¿no? Ahí va a haber como una especie de ligamento, como una especie de ¿cómo se llama? Un ojal ligamentoso que por ahí va a pasar el tendón intermedio del músculo oblicuo mayor. El músculo oblicuo mayor es un músculo que se encarga del movimiento de los ojos. Eso lo vamos a ver en la clase de órbita y ojos, ¿ok? Pero ahí está la fosita troclear. ¿Y por qué le llaman troclear? Porque a ese músculo también le llaman troclear, ¿no? Pero para nosotros, en nuestro, digamos, lenguaje médico a nivel Perú, le llamamos oblicuo mayor, ¿no? Pero hay literatura que le llaman músculo troclear, ¿no? Ahí está la fosa troclear, ¿no? Y hacia la parte lateral tenemos otra fosa, que es la fosa lagrimal. La fosa lagrimal, porque ahí se aloja ¿quién? La glándula lagrimal, ¿ok? Ahí hay dos fositas, son fáciles de ver cuando ustedes examinen un hueso frontal. Ahora miren ustedes, tenemos el frontal, se articula con el malar, ¿no es cierto? Se articula con las alas mayores del esfenoides y se articula también con las alas menores del esfenoides, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, pasamos a ver un hueso que está en la parte lateral de la cabeza, que son dos, ¿no? Que son los parietales, ¿ok? Vamos a ir viéndolos poco a poco. Ahí tenemos el borde superior o borde sagital, se puede decir de las dos maneras. Ahí tenemos el borde frontal o borde anterior, se puede decir de las dos maneras. Ahí tenemos el borde occipital o borde posterior, se puede decir de las dos maneras. Y abajo tenemos el borde escamoso o borde inferior. ¿Por qué le llamamos escamoso? Porque justamente se articula con la porción escamosa del temporal, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver nosotros el temporal, que tiene tres porciones, ¿no es cierto? La petrosa, la mastoidea y la escamosa. Bueno, en este caso el parietal se articula con la porción escamosa del temporal, ¿ok? Ángulos, ¿no? Tenemos un ángulo supero-anterior o antero-superior. Acá está el ángulo antero-superior. Acá tenemos otro ángulo, el ángulo póstero-superior. Acá tenemos otro ángulo que es el inferior, póstero-inferior, póstero-inferior. Y acá tenemos el antero-inferior. Miren, ¿no? Este ángulo es importante, el antero-inferior. Es bastante agudo y bastante prominente. Y nos sirve para identificar si el parietal es derecho o izquierdo. Porque si a ti te dan el hueso parietal y te dice, dime si es derecho o izquierdo, antes se tomaban los exámenes prácticos así. El examen práctico de ahora es una cosa que, bueno, hay que decirlo, lo implementamos el doctor Fernando y yo, y quien habla, hace muchos años. Mucho antes, el examen era simplemente tú entrabas y el profesor de práctica te esperaba en la mesa. Y te decía, a ver, te daba el parietal, ¿no? Te decía, dime si es derecho o izquierdo. Se apretó el parietal, lo movías de arriba para abajo y la verdad que al final te bloqueabas. Entonces, para saber si un parietal solito, te dan solamente el parietal, es derecho o izquierdo, ustedes lo primero que tienen que identificar es este ángulo, el ángulo antero-inferior, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ya se ubican, el antero-inferior, el más agudo, el más prominente, ese va hacia adelante. Y si ustedes lo ubican hacia adelante, ya ustedes pueden decir si el parietal es derecho o es izquierdo. ¿Ok?
eran las formas como antes se tomaban los exámenes prácticos. En fin. Ahí están los ángulos. Bueno, ángulo frontal también se le puede decir antero superior. Ese es el antero inferior, ángulo esfenoidal. Ese es el ángulo póstero superior, es el occipital. Y ese es el póstero inferior o mastoideo, ¿no? Esas son unas líneas. Ahí tenemos la línea temporal inferior y la línea temporal superior. Esto ustedes lo van se lo van a mencionar, estas líneas, cuando se desarrolle los músculos masticatorios. Hay una clase en donde se va a ver los músculos masticatorios y, bueno, evidentemente el músculo masticatorio más importante es el temporal y se inserta ahí entre esas líneas y ahí se lo van a mencionar nuevamente. ¿Ok? Ese es un parietal visto por dentro y ahí quizá de repente, por la cara interna, mejor dicho, ¿no? Y ahí van a ver ustedes los surcos arteriales de la arteria meningia media, ¿no? Entonces da una impresión como si fuera las nervaduras de una hoja de higuera, ¿no? Las nervaduras de una hoja de higuera. Ahí también hay otro surco, el surco para el seno esfenoparietal. Es un seno menor, es una venita menor del encéfalo. Y ahí tenemos otro surco para el seno esfenoidal, que también es un seno menor. Y ahí tenemos los surcos arteriales de la arteria meningia media, que es rama de la maxilar interna. Es una de las 16 ramas que tiene la maxilar interna y que las vamos a revisar, conmigo la van a revisar cuando desarrollemos lo que es fosa cigomática. Muy bien, hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar, es uno solo, que está localizado en la parte posterior, ¿no es cierto? En la base, abarca parte de la base del cráneo, ¿no? La porción basilar, ¿no? Esta es la apófisis basilar, la porción basilar, forma parte de la base del cráneo, y la otra porción, la porción superior, que se le llama concha del occipital, forma parte de la bóveda, ¿ok? Entonces forma parte de la bóveda y forma parte de la base. Quizá de repente valdría la pena ir viendo algunos detalles, ¿no? Acá tenemos un gran agujero, ¿no? Tremendo agujero, que es el agujero occipital. Por ahí pues atraviesa la médula, ¿no? Justamente el bulbo raquídeo, de la parte más baja del tronco encefálico, ingresa por este agujero para ocupar el canal vertebral, ¿ok? Se transforma en médula espinal, ¿ok? Tenemos acá los cóndilos del occipital, que se articulan ¿con quién? Los cóndilos del occipital, ¿con quién se articulan? Con el atlas, ¿no es cierto? Con el atlas, correcto, muy bien. Acá hay un agujerito que no se ve, pero lo evidencian a través de, pasa ahí como un estilete, ¿no es cierto? Es el agujero condilio anterior. Agujero condilio anterior. Por ahí sale del encéfalo un par craneal. ¿Quién es? El hipogloso, el 12º, ¿no es cierto? Correcto. Y tenemos un agujerito que es el condilio posterior, que es inconstante, a veces existe, a veces no, y que por ahí no pasa nada importante. ¿Ok? ¿Qué más? Ya le dije, la apófisis basilar, ¿no? Ya después vamos a ver por qué le llaman basilar, viene de base, y con su tubérculo faríngeo, ¿no? En el medio, tubérculo faríngeo. Muy bien, eso es lo que más o menos
se puede rescatar de esta lámina. Por si acaso, estas láminas que les estoy mostrando son de unos dibujos. Estas no son fotos, son dibujos hechos a carboncillo, ¿ok? Es un atlas muy importante que ya creo que ahorita no se encuentra. De repente por internet lo pueden ubicar, que es el Atlas del Spaltejos, ¿no? Es el libro del Spaltejos. Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno porque, claro, yo he rescatado los dibujos, pero debajo hay siempre una reseña donde explica cada una de las estructuras, ¿ok? Ahí está el tubérculo faríngeo que les decía, y esa es la apófisis basilar, también ya se lo dije. Ahí tenemos una protuberancia, que es la protuberancia occipital externa, ¿ok? Tenemos líneas, que es la línea occipital o nucal superior, y ahí tenemos la cresta occipital externa también, ¿no? Y esa es la línea occipital o nucal inferior. Ahí donde se van a insertar los músculos, pues el esplenio de la cabeza, los complexos, ¿no? Músculos que hemos desarrollado en el segmento de cuello. Esta es una vista del hueso occipital, pero por dentro, ¿no? La parte encefálica. Quizá acá cabe rescatar el surco. Acá está el surco para el seno venoso transverso, correcto. Acá hay un surco que es para el seno venoso longitudinal, ¿no? Y acá tenemos la zona de confluencia, ¿no? Confluencia de los senos, ¿no? Acá esta zona supuestamente confluye todos los senos. Bueno, tiene un epónimo, le llamaban la prensa de Erófilo. La prensa de Erófilo. Yo prefiero llamarlo zona de confluencia de los senos, ¿no? Que es evidentemente una protuberancia llamada protuberancia occipital interna. Ahí está, tenemos el surco para el seno lateral o seno transverso, es lo mismo, por si acaso, no se confundan. Ahí tenemos la cresta occipital interna, fosas cerebelosas hacia abajo y fosas cerebrales hacia arriba. El detalle está en que entre las fosas cerebelosas, donde se alojan los dos hemisferios cerebelosos, y las fosas cerebrales, donde se alojan los dos hemisferios, o mejor dicho, los dos lóbulos occipitales del cerebro, hay un límite, que justamente es estos surcos, ¿no? Para los senos venosos laterales, ¿no? Muy bien. Acá, a este nivel, se inserta un repliegue de la meninges, llamado tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo, ¿ok? Ahí por ahí creo en el anfiteatro hay una pieza de todas las meninges completitas, y ahí se ve muy bien la hoz del cerebro y se ve la tienda del cerebelo, ¿ok? Hay que recordar que la tienda del cerebelo separa los hemisferios cerebelosos de los hemisferios cerebrales a nivel de los lóbulos occipitales, ¿ok? Muy bien. Bien, ahí tenemos un hueso también impar, es uno solo, que es el esfenoides, ¿no? El esfenoides, descrito clásicamente como forma de murciélago, ¿no? Una forma de murciélago, con sus alas mayores y sus alas menores, ¿no? Acá ven ustedes, ala mayor del esfenoides, la que estoy señalando, y acá el ala menor, ¿no es cierto? Vamos viendo detalles importantes. Entre el ala mayor y el ala menor hay un gran orificio. Acá no lo vemos en toda su extensión, pero si ustedes ven en un cráneo en físico, van a apreciar de que este orificio es amplio.
Esto se llama hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Es el espacio, repito, que está entre el ala menor y el ala mayor. Por la hendidura esfenoidal pasan varios elementos importantes que van a la órbita, van no digamos al ojo, pero van a la órbita, pasan nervios, pasan venas, pasan arterias, y eso lo vamos a desarrollar cuando hagamos aparato de la visión, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, miren, hacia la parte media tenemos un surco. Este surco es el surco para el quiasma óptico. Surco para el quiasma óptico. ¿Ya? Luego tenemos una oquedad, una zona deprimida, que es la llamada silla turca. La silla turca, que es donde se aloja la glándula hipófisis o pituitaria. ¿Ok? En esta silla turca tenemos 4 apófisis, miren ustedes, 2 anteriores y 2 posteriores. ¿Ok? Esas apófisis son 4, son las apófisis clinoides, anteriores y posteriores. ¿Ok? Ellos son los que prácticamente delimitan lo que es la silla turca. ¿Ok? Acá vemos un agujero importante también, que es el redondo mayor, agujero oval, y acá tenemos en esta punta un agujero que es el agujero redondo menor. Entonces tenemos redondo mayor, agujero redondo. Se acabó la batería murió el micro. A ver, ¿me escuchan? Los que están atrás y no me escuchan, acá hay un montón de asientos adelante, ¿eh? Por si acaso les aviso, que no se dieron cuenta. Bueno, les decía que teníamos acá la hendidura arriba, la hendidura esfenoidal. Acá tenemos el agujero redondo mayor, el agujero oval y el redondo menor. ¿Ok? Son importantes esos agujeros cuando desarrollemos lo que es base del cráneo, que va a ser casi al final de la clase. ¿Okay? Claro, esta es una vista superior del esfenoide, ¿no? Estamos viendo prácticamente la base del cráneo, la parte media de la base del cráneo. Ahí tenemos, miren ustedes, la articulación del hueso occipital,
la apófisis basilar específicamente, con la lámina cuadrilátera del esfenoide. Esto es la lámina cuadrilátera del esfenoide, ¿no? Ya habíamos visto que esta era la silla turca. Detrás de la silla turca está la lámina cuadrilátera, que se articula con la apófisis basilar del esfenoide y forma el canal. Ahí se forma un canal que es el canal basilar, o clivus. Canal basilar o clivus, que es donde se va a posar o se va a alojar el trompo encefálico. El trompo encefálico, que ustedes lo van a estudiar en la parte de neuroanatomía. ¿Ok? Ahí ven ustedes el canal basilar o clivus. Bien, esta es una vista anterior del esfenoide, ¿no? Para orientarnos, acá vemos las alas menores y acá están las alas mayores. Y ahí ustedes ya se ve el espacio que se genera entre el ala menor y el ala mayor. Este espacio se llama hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal. Ahí ustedes ven las conchas del esfenoides. Hay que mencionar que en lo que respecta a huesos, los senos son cavidades neumáticas, o sea, cavidades llenas de aire, ¿ok? Ya yo les había dicho que en el encéfalo los senos eran venas, ¿ok? Pero en la parte ósea los senos son cavidades llenas de aire, cavidades neumáticas. Pues bien, el esfenoide tiene senos, ¿no? Que son los senos esfenoidales, que están ahí demarcados o protegidos por las conchas del esfenoide, ¿no es cierto? Por ahí podemos entrar o podemos ingresar a estas cavidades neumáticas que son los senos, en este caso, senos esfenoidales. Ahí tenemos la cresta del esfenoide y tenemos ahí el pico o rostrum. El pico o rostrum. Ahí está el orificio para el seno esfenoidal. Si ustedes se meten ahí por ese orificio, van a encontrar toda una cavidad que es el seno esfenoidal. Hay que recordar que los senos, que los vamos a encontrar en el esfenoide, los vamos a encontrar en el frontal inclusive, o en el maxilar superior, no solamente sirven para disminuir el peso de la cabeza, sino que también sirve para que actúen como caja de resonancia, ¿ok? O sea, nuestra voz está regulada por las cuerdas vocales, evidentemente. También, evidentemente, los fonemas están modulados por la lengua, pero la resonancia de la voz está dada por el cráneo. Y juegan un rol importante estas cavidades neumáticas que están dentro de estos huesos que he mencionado. Esos son los senos llamados senos paranasales, ¿no? Me llaman paranasales porque todos estos senos, cuando hagan ustedes la clase de fosas nasales, van a ver que todos estos senos tienen una desembocadura en las fosas nasales, ¿ok? Si es que no tuviéramos estos senos, supongamos que estos senos no existieran, que fueran hueso macizo, ¿ok? Nuestra voz sonaría algo así, ¿no? Más o menos, una voz nasal, ¿ok? No hay resonante, ¿correcto? En cambio, los senos le dan esa resonancia especial a nuestra voz, ¿ok? Muy bien. Borde frontal, ala menor, borde superior, ala mayor, ahí tenemos la hendidura esfenoidal. Y esta cara es importante, ¿no? La última que ha salido, esta de acá, esta parte plana del esfenoide, es la cara orbitaria, esta de aquí, cara orbitaria, porque justamente es la parte anterior
y que forma parte de la órbita. Cuando hagamos órbita, ustedes van a ver que la órbita está conformada por varios huesos, ¿no? El frontal, el esfenoides, el maxilar superior, ¿no? Entonces, hay muchos huesos que forman parte de la órbita y eso lo vamos a ver cuando hagamos aparato de la visión, ¿ok? Ahí está la órbita, bueno. Acá está el frontal, vean ustedes, el esfenoides, con su hendidura esfenoidal, agujero óptico, que después lo vamos a ver, el malar, el maxilar superior, el nasal, maxilar superior también abajo y el etmoide, ¿no? Son varios huesos que forman la cavidad orbital, donde se aloja obviamente el ojo. Ahí está la hendidura esfenoidal y esa es una hendidura que es la esfenomaxilar, la que después también la vamos a mencionar cuando hagamos fosa cigomática y pterigomaxilar. Ahí está, miren, me había olvidado esta diapositiva. Ahí vemos los elementos que pasan por la hendidura esfenoidal, es decir, el espacio que está entre el ala mayor y el ala menor. Todos estos elementos van a la órbita, o en todo caso recogen algún elemento de la órbita, ¿ok? Vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior, ¿no es cierto? El nervio motor ocular común, tercer par, el patético o cuarto par, troclear también le llaman, ya se lo mencioné hace un rato, el nervio oftálmico, que es el quinto uno, el trigémino, ustedes saben que el quinto par, trigémino tiene tres ramas, el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. El oftálmico pasa por ahí por la hendidura, ¿no? Mejor dicho, va hacia la cavidad orbitaria. Y el motor ocular externo, que es el sexto par. Todos esos elementos pasan por la hendidura esfenoidal. En cambio, por la hendidura esfenomaxilar, que es la que está abajo, pasa la vena oftálmica inferior, el nervio suborbitario, la arteria suborbitaria, el ramo orbitario del ganglio esfenopalatino, ¿no? Son elementos que pasan por esa hendidura esfenomaxilar. Cuando desarrollemos órbita y fosa cigomática y pterigomaxilar, vamos a dar este concepto ya un poquito más elaborado. Acá lo mencionamos nada más. Ahí tenemos la vista posterior del esfenoides. De todas maneras, vale la pena aclarar algunas cosas. Acá tenemos las alas menores, alas mayores, hendidura esfenoidal. ¿Okay? Acá tenemos la lámina cuadrilátera, el pico o rostrum, que ya lo habíamos mencionado, y me olvidaba de algo importante en el hueso esfenoide. Hacia abajo tenemos estas apófisis, que son las apófisis pterigoides. Se escribe PT, pterigoides. ¿Okay? Son importantes porque ahí van a tomar inserción unos músculos masticatorios importantes que son los pterigoideos. ¿Okay? Los músculos pterigoideos. Ahí se van a insertar los músculos pterigoideos. Estas apófisis pterigoides tienen una lámina lateral y una lámina medial. ¿Okay? Que terminan en un ganchito. Este es el gancho. Lámina medial, lámina lateral, y ahí se van a insertar las fibras o el tendón, mejor dicho, de los músculos pterigoideos, que son músculos masticatorios, ¿no? Los masticatorios son básicamente cuatro músculos, ¿no? Los pterigoideos, el lateral y el medial, el temporal, que es el más importante, el más potente, y el macetero. ¿Okay? Eso ya se lo van a explicar cuando se haga la clase de músculos masticatorios. Muy bien, pasamos al hueso, digamos,
anatómicamente más complicado de explicar, ¿no? Yo pienso que para que ustedes puedan entender bien el hueso temporal, anatómicamente hablando, tienen que verlo, tienen que estar con el huesito ahí y que alguien les explique entre la porción tal, la porción tal, la porción tal. O sea, por lo tanto, yo pienso que la práctica de huesos del cráneo tiene que ver mucho en aprender la anatomía del hueso temporal. ¿Ok? El hueso temporal, me apresuré en pasar esta diapositiva, tiene tres porciones. La escama, porción escamosa, usualmente se le dice la escama, que es la que se articula con el hueso parietal, ¿cierto? La porción mastoidea, ¿ok? Que ahí está ubicada una apófisis, detrás de la oreja, pálpense acá, hay una prominencia detrás de la oreja, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esa apófisis? Apófisis mastoides o apófisis mastoidea, ¿ok? Ahí está la porción mastoidea. Y la porción petrosa es la que ingresa hacia la base del cráneo. O sea, se mete en el cráneo y forma parte del piso medio de la base del cráneo. ¿Ok? Esa es la porción petrosa. Son tres porciones. Esta es la porción escamosa. ¿Ok? Esta es la porción mastoidea, apófisis mastoide. Y esta es la porción petrosa, que es la que se mete a formar parte de la base del cráneo. Ahí está. Escama, porción mastoidea. Y peñasco también se le dice a la porción petrosa, también se le conoce como peñasco. Esta es la apófisis cigomática, temporal, que se articula, esta apófisis cigomática se articula con la apófisis cigomática ¿de qué hueso? Del malar, ¿no es cierto? Del malar, ¿ok? Son dos apófisis que se encuentran ahí y forman un arco. ¿Cómo se llama ese arco? Arco cigomático. Muy bien, correcto. El hueso malar es el que forma el pómulo. El pómulo. Acá ustedes pálpense acá. ¿Ok? Hay una prominencia, ¿no es cierto? Ese es el pómulo, ese es el hueso malar. ¿Ah? Cuando ustedes quieren dejar huella de un golpe, ¡pam! Directo acá al malar. Se le pone todo morado ahí. Ya, acá miren ustedes, ojo, acá tenemos una cavidad en el hueso temporal, es la cavidad glenoidea, Entonces, si ustedes escuchan cavidad glenoidea, ya ustedes tienen que evocar de que toda cavidad glenoidea es porque forma una articulación, ¿cierto? Una articulación sinovial o ¿cómo se llama? De amplio movimiento, ¿no es cierto? ¿Con quién se articula la cavidad glenoidea? Del temporal. ¿Con quién se articula? Con el hueso mandibular, con el maxilar inferior. Y forma la articulación temporomaxilar o temporomandibular, como quieran decirlo. Es la única articulación móvil, ¿no es cierto?, diartrósica, móvil, sinovial, de la cabeza. Claro, salvo la articulación, pues, ¿cómo se llama? Occipito atroidea, ¿no?
El único hueso de la cabeza que es móvil es el maxilar inferior. ¿Ok? Y esa articulación se da entre la cavidad glenoidea del temporal y los cóndilos del maxilar inferior o mandíbula, si quieren decirlo. Está bien dicho. Esta es una vista ya interior, una vista interna del temporal. Ahí ustedes ven, también hay surcos de la arteria meningia media, ahí a ese nivel. Hay la sutura petroescamosa. La sutura petroescamosa, vean ustedes, es prácticamente el límite, ese es el límite entre la porción escamosa y la porción petrosa. ¿Y por qué le llaman sutura petroescamosa? ¿Por qué le llaman sutura? Porque al igual que la sutura metópica, ¿se acuerdan de la sutura metópica que la vimos en el frontal? Esas dos porciones, o mejor dicho las tres porciones, pero en este caso estamos hablando de la escamosa y la petrosa o peñasco, en su momento estuvieron separadas. En la embriogénesis estuvieron separadas. Ya conforme se fue desarrollando el embrión y el feto, se cerraron. Y por eso queda, esa huella queda como sutura, ¿no? Petroescamosa. Ahí tenemos la incisura parietal, porque justamente ahí se toma inserción el ángulo anterior, inferior del parietal, que ya lo hemos visto. Nuevamente, el hueso temporal visto por fuera. Ahí tenemos la otra sutura, ¿no? La misma sutura que hemos visto, la petroescamosa que vimos por la parte interna, acá la estamos viendo por fuera. ¿Ven ustedes? Es la unión de la porción escamosa con la porción petrosa, ¿no? Sutura petroescamosa. Ahí está la apófisis mastoides. Nuevamente, vista interna. Ahí tenemos el surco en la porción ya, en la parte más interna, la porción petrosa, el surco para el seno lateral o seno transverso. Y ahí tenemos el agujero mastoideo. Vamos a hablar un poquito del peñasco. El peñasco tiene la cara cerebral y la cara cerebelosa. Vamos a ver ahora en el peñasco la cara cerebral, que es la cara antero-superior. Yo prefiero llamarlo solamente cara cerebral nada más. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí se aloja el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales, ¿no? El lóbulo temporal. Ajá, ahí vamos a encontrar una elevación, ¿no? En esta cara cerebral vamos a encontrar una elevación del peñasco del temporal. ¿Cómo se llama esa elevación? Eminencia arcuata. Eminencia arcuata. Esto es bien fácil verlo, ¿eh? En el huesito es bien fácil verlo. Es más, yo le puedo poner en el examen práctico una plastilina ahí y ustedes tendrían que responder eminencia arcuata. Es bien fácil verlo. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante. Porque esa elevación representa de que algo por dentro ha hecho que el hueso haga una prominencia. ¿Qué es ese algo? ¿Qué voy a encontrar debajo? O sea, si yo hago un huequito en esa eminencia arcuata, ¿qué voy a encontrar? El oído interno. El oído interno. Y específicamente el que produce esa eminencia arcuata, es el conducto semicircular superior.
del oído interno, el conducto semicircular superior del oído interno, que lo vamos a ver cuando hagamos la clase de oído. ¿Ok? Eso es lo que provoca esa elevación, esa eminencia en la porción cerebral del peñasco del temporal, eminencia arcuata. Ya un poquito más lateral a la eminencia arcuata, voy a encontrar ahí como una meseta, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es meseta, no? Una zona plana, ¿no? Si uno viaja a la Sierra del Perú, vamos a encontrar zonas en donde hay pues montañas, hay cerros, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a encontrar zonas planas, ¿no? Zonas planas. En Junín, por ejemplo, en Junín tenemos la meseta de Bombón, ¿no? Una meseta, ahí uno agarra y le mete pues, 140 al carro, ¿no? Llegas al toque a Huancayo, ¿no? Entrando por Canta, ¿no? Y uno por Canta. Una meseta es eso, ¿no? Una zona plana, ¿no? Eso es lo que encontramos ahí, es el tegmen timpani. Tegmen timpani, ¿no? Tegmen timpani significa, bueno, traduciéndolo en latín al castellano sería techo del tímpano. Es el techo del tímpano. En realidad no es el techo del tímpano, porque el tímpano es una membranita nomás. Es el techo de la caja timpánica. ¿Y qué cosa es la caja timpánica? El oído medio. El oído medio. Si yo quiero extraer los huesecillos del oído, yo acá le hago un huequito. Y lo hemos hecho muchas veces en anfiteatro, ¿eh? Le hacemos un huequito al tegmen timpani con un estilete muy finito y un martillito muy chico, tampoco, porque si no destruimos todo. Sacamos, destapamos el tegmen timpani y ahí vamos a encontrar el martillo, el yunque y el estribo, que son los tres huesecillos que vamos a encontrar en el oído medio o caja del tímpano. Oído medio es sinónimo de caja del tímpano, por eso que se llama tegmen timpani. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar un surco también, surco para el seno petroso superior. Y ustedes saben que senos son venas encefálicas. Esta es una vista anterior del temporal, o sea, lo están viendo de frente, una vista frontal, ¿no es cierto? Esto vendría a ser la escama, esto vendría a ser la apófisis cigomática, esta es la porción petrosa y esta es la apófisis mastoide, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí vamos a encontrar un canal llamado hiato de Falopio, ¿no? En la porción petrosa. Ahí vamos a encontrar la fosa de Gasser. Esa fosa de Gasser es importante. Está en la porción petrosa, pero una vista anterior. ¿Por qué es importante la fosa de Gasser? Porque ahí se va a alojar un ganglio, que es el ganglio de Gasser. ¿Ok? ¿Y qué es el ganglio de Gasser? Por si acaso, el ganglio de Gasser es un ganglio nervioso. ¿Ok? El ganglio de Gasser es un ganglio nervioso que es parte del quinto par, el trigémino, el nervio trigémino. El nervio trigémino, como nervio trigémino, ojo, por favor, capten esta idea, que es importante. El nervio trigémino, como nervio único, como nervio unitario, llega a un ganglio nervioso, un tremendo ganglio, que es el ganglio de Gasser, que se aloja en la fosa de Gasser. Para mí, eso no está escrito en ningún lado. Si alguna vez yo hago mi libro, lo escribiré así, lo que a mí me parece. Para mí, ahí el quinto par termina. Ahí el quinto par para mí termina. ¿Por qué? Porque a partir del ganglio de Gasser, que se aloja en esta fosa de Gasser, parten tres nervios distintos, diferentes. Quinto 1, oftálmico. Quinto 2, maxilar superior. Quinto 3,
maxilar inferior. Ya, cada nervio hace su historia. Cada nervio hace su historia. Por eso que para mí, según mi criterio, el quinto par termina ahí, en el ganglio de Gasa. ¿Ok? Listo. Bien, ahora vamos a ver la otra cara del peñasco, que es la cara cerebelosa. ¿Ok? Cara llamada póstero superior. Póstero superior o cara cerebelosa. Importante, ¿ah? Ahí vamos a ver. Ahí está la cresta, justo por lo que le decía, ¿no? Justamente ahí se inserta la tienda del cerebelo, ¿no? ¿Por qué le llaman tienda? ¿Alguien sabe lo que es una tienda? No la bodega, ¿no? La tienda no es la bodega. Lo que pasa es que la bodega nosotros le decimos tienda, ¿no? Pero en realidad eso no es la tienda. ¿Cuál es el concepto de la tienda? Es la carpa, ¿no? Ustedes han visto que las bodeguitas tienen su carpita, ¿no es cierto? Ese es el concepto de una tienda, ¿ok? Es decir, las meninges hacen su tienda, hacen su carpita, que separa ¿quién? El cerebro del cerebelo, ¿ok? Ahí se inserta la tienda del cerebelo, ¿ok? Ahí tenemos un agujero, que es el agujero del conducto auditivo interno. Es el agujero del conducto auditivo interno. Ahí dice conducto auditivo interno, pero no, está mal expresado. Es el agujero del conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por ahí? Dos nervios. Acá su compañera lo dijo muy resumido, el 7 y el 8. El facial y el auditivo, ¿no? El facial y el auditivo. El séptimo par y el octavo par, ¿no? Ya eso se va a desarrollar en su momento, no voy a entrar en detalles. Ahí está el surco para el seno petroso inferior. Son dos senos petrosos, por si acaso, eso lo vamos a ver en base de cráneo. Y ahí tenemos el orificio del vestíbulo. Ajá. Lo que sucede es que, a ver, por favor, quiero que me entiendan un ratito. Atención. ¿Qué hora es, perdón? ¿Ah? La clase es hasta las 11, ¿no? No se preocupen porque la próxima clase que yo tenga, ¿ok? No, la próxima clase es con Fernando. La subsiguiente clase, claro, que es fosa cigomática maxilar, ahí vamos a completar lo que quede pendiente de esta clase, ¿ya? No se preocupen. Lo importante es que ustedes se lleven los conceptos que les va a servir, ¿ok? Porque hay muchas cosas detalles anatómicos que ustedes lo pueden leer en su compendio de testito, en su atlas, que ahora se usa más, que es el Meter, ¿no? En fin. Ya, miren. Aquí vamos a encontrar, en esta cara cerebelosa, vamos a encontrar el acueducto, el orificio del vestíbulo, perdón. Orificio del vestíbulo. ¿Qué es el orificio del vestíbulo? Es una comunicación que tiene el encéfalo, específicamente el espacio subaracnoideo, con el oído interno. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la razón para que el espacio subaracnoideo esté comunicado con el oído interno? ¿Cuál creen ustedes que sea la razón? ¿Por qué el espacio subaracnoideo? ¿Saben lo que hay dentro del espacio subaracnoideo, no? ¿O no saben? En el espacio subaracnoideo hay líquido cefalorraquídeo. ¿Ok?
Todo el espacio subaranoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿por qué yo necesito comunicar este espacio subaranoideo que es intraencefálico con el oído interno? Porque el oído interno también está lleno de líquido. Endolinfa y perilinfa. Entonces, ahí tiene que haber una comunicación. Es decir, el líquido endolinfático y el líquido perilinfático, ¿es líquido cefalorraquídeo? Sí, es líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde proviene? Obviamente del encéfalo, pues, ¿no? Del espacio subaranoideo. Entonces, la comunicación del oído interno con el espacio subaranoideo del encéfalo se da a través de este orificio, que es el orificio del vestíbulo, que lo vamos a encontrar en la cara cerebelosa del peñasco del temporal. ¿Ok? Bien. Sigamos. Vamos a ver ahora una cara del peñasco, que es la cara basilar. O sea, la vemos de abajo, la cara basilar o póstero inferior. Ahí vamos a ver algunos elementos importantes. Ahí. La cavidad glenoidea. Ya les dije, ¿no? ¿Quién se articula ahí? En la cavidad glenoidea del temporal. Los cóndilos del maxilar inferior o mandíbula. Algunos le llaman a la cavidad glenoidea, le llaman fosa mandibular. Así le llaman algunos, fosa mandibular. Y está escrito en los libros, o sea que es válido, ¿no? Fosa mandibular. Pero evidentemente cuando me dicen fosa mandibular, no me evoca nada. No me evoca nada. Pero si yo digo cavidad glenoidea, si me dicen cavidad glenoidea, es porque es una articulación. Eso sí me evoca a que eso se articula con algas. Y no queda otra que sean los cóndilos del maxilar inferior. Ajá. Dos circulitos, uno en rojo, otro en azul. El rojo, el orificio carotidio externo. Ajá. ¿Quién pasa por ahí? Por ahí ingresa ¿quién? La carótida interna, ¿no es cierto? Por ahí ingresa la carótida interna. ¿Y a dónde ingresa? A través de ese orificio, la carótida, ¿a dónde ingresa? No te adelantes. Está bien lo que tú estás diciendo, pero no te adelantes. Ingresa al conducto carotídeo. Ahí la carótida interna ingresa al conducto carotídeo. Eso quiere decir que todo el trayecto del conducto carotídeo está dentro del peñasco del temporal. El conducto carotídeo tiene un trayecto así, mírenme. Forma de una S. ¿Ok? Por eso que muchos neuroanatomistas, neuroradiólogos, neurocirujanos, qué sé yo, le llaman el sifón carotídeo, porque tiene forma de S. El sifón carotídeo tiene forma de S. Eso quiere decir que si hay un orificio carotídeo externo, tiene que haber un orificio carotídeo interno, ¿sí o no? Por donde ahí recién puedo decir que la carótida interna está ingresando ¿a dónde? Al encéfalo. Como dice su compañera, para formar el famoso polígono de Willis. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el orificio carotídeo externo. Y ahí tenemos en azul la fosa yugular. Ahí se aloja, en la fosa yugular, se aloja justamente la vena, una gran vena, que es la vena yugular interna. La vena yugular interna. Vayan entendiendo que la vena yugular interna es la que recoge toda la sangre venosa del encéfalo. O sea, todo el seno venoso longitudinal superior, el seno venoso longitudinal inferior, los senos petrosos, superior, inferior, el seno cavernoso, todos, absolutamente todos, desembocan en la zona de confluencia de los senos, que ya lo vimos, estaba en el hueso occipital, ¿no es cierto? La prensa de erófilo. Y de la prensa de erófilo, de la zona de confluencia de los senos, salen dos grandes senos,
que son los senos laterales, o como dijo su compañera, senos transversos. Esos senos laterales, los senos transversos, son los que al atravesar el agujero rasgado posterior, como vamos a ver después, ya saliendo del encéfalo, se transforman en la vena yugular interna. La vena yugular interna, que al salir, lo primero que hace es alojarse, ¿no?, en esta oquedad que se llama fosa yugular. Fosa yugular. Muy bien. Hay un pequeño detalle, vean ustedes, en esa fosa yugular, justamente ahí dentro de la fosa yugular, voy a encontrar un orificio chiquitito, que es el ramo auricular del vago. El ramo auricular del vago, es decir, el décimo par da una ramita intraencefálica y que se mete por un orificio chiquitito que se llama orificio del ramo auricular del vago. ¿Y a qué parte del aparato auricular se va? Se va a la parte posterior del pabellón auricular. Por ahí sale ese ramo auricular del vago, por la parte posterior del pabellón auricular. Es un ramo sensitivo. Es un ramo sensitivo. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos otro orificio, vean ustedes, que está justamente entre el orificio carotidio externo y entre la fosa yugular, eso que está en un puntito verde, que es el orificio para el nervio timpánico o nervio de Jacobson, que es una rama, ¿cómo se llama? Es una rama que sale del noveno par, ¿okay? El nervio de Jacobson, del glosofaríngeo. Lo van a ver ustedes cuando desarrollen nervio noveno par o nervio de Jacobson, nervio de Jacobson, rama del glosofaríngeo, noveno par. Ajá, ¿qué cosa será eso? A ver, antes que salga el nombrecito. Si esto era el orificio carotidio externo, ¿qué será esto? Por acá entra la carótida, ¿no es cierto? Dijimos, tiene un trayecto dentro del peñasco, el orificio carotidio interno. Ya por ahí recién sale ¿cómo se llama? La arteria esta, ¿no? La arteria carótida interna. Yo he leído libros, ¿qué era el perdón? Ya que con esto ya termino. Yo he leído libros en donde, ojo, tremendo error, tremendo error, no es un error, es un horror. Dicen que, por ejemplo, la carótida interna ingresa al encéfalo a través del agujero carotidio anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un error terrible, ¿no es cierto? La carótida ingresa al encéfalo, o sale hacia el encéfalo, mejor dicho, a través del orificio carotidio interno. Ahí tenemos la escotadura yugular media y ahí tenemos la espina yugular y ahí tenemos la escotadura yugular lateral, ¿no es cierto? Estos van a conformar el llamado agujero rasgado posterior. Eso lo vamos a ver en base de cráneo, ¿ya? Agujero rasgado posterior. Tiene dos partes, ¿no? La parte de la escotadura yugular media y la parte lateral de la escotadura yugular lateral, y dividiendo ambas escotaduras la espina yugular. ¿Quiénes pasan por ese agujero rasgado posterior? Se los voy adelantando. Noveno par, décimo par, décimo primer par, ¿ok? Y obviamente la vena yugular, ¿ya?
Eso lo vamos a ver cuando hagamos base de cráneo, no se preocupen. Ahí tenemos la ranura digástrica, que es donde se inserta el músculo digástrico, que ustedes lo estudiaron en el segmento del cuello. Ahí tenemos el surco para la arteria occipital. Ya esa es la porción mastoidea, ¿no? Esa es parte de la porción mastoidea. La apófisis estiloides, ¿no? Así como existe la apófisis mastoidea, que la podemos palpar, ya le dije, entre la oreja, un poquito hacia adelante, en la parte medial, vamos a encontrar una apófisis bien puntiaguda, que es la apófisis estiloides. ¿Por qué es importante la apófisis estiloides? Porque ahí se insertan tres músculos, ¿no? El estiloideo, el estilofaringio y el estilogloso, ¿no es cierto? Esos tres músculos se le conocen como el ramillete de Riolani, el ramillete de Riolani. Esa es la importancia de la apófisis estiloides, que rara vez se encuentran en los huesitos temporales, ¿no? Porque es tan puntiaguda que se rompe. Se rompe. Y ahí tenemos un agujero, miren ustedes, esto es importante, ¿eh? Entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides hay un agujero, el agujero estilomastoideo. ¿Por qué es importante el agujero estilomastoideo? Porque ahí va a salir un nervio. ¿Qué nervio sale por ahí? El facial, el séptimo par. Por ahí sale el facial. ¿Okay? El séptimo par, que el doctor Barriga se los va a desarrollar en una clase, creo que lo va a hacer por Teams, me parece. Es una clase muy importante, ¿ah? Bueno, ahí tenemos una pequeña apófisis llamada apófisis vaginal. Bien.